¿Cómo están, queridos alumnos de quinto? Los saludo en esta nueva clase virtual. Vamos a cambiar un poco el panorama de las clases y vamos a trabajar con un pizarrón para que nos podamos imaginar un poquito desde sus casas que estamos en la escuela. Ya todavía falta para que lleguemos a la escuela, pero mientras tanto vamos a buscar las maneras. Chiquillos, la clase de hoy día, el tema de la clase son los viajes de exploración. Nosotros, para contextualizarnos en el tiempo que estamos estudiando, nosotros estamos hablando de finales del siglo XV. Niños, para que usted sepa, el siglo XV comenzó el año 1400 y terminó el año 1499, porque un siglo corresponde a 100 años. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los principales viajes de exploración por el mundo en el siglo XV, o sea, entre los años 1400 y 1499. Nos vamos a centrar, sí, en ya casi la parte final del siglo XV, o sea, ya la parte final de los años 1400. Bueno, dentro de este contexto que estamos estudiando, habían muchas ideas extrañas en la cabeza de las personas. Y una de las ideas más extrañas en la cabeza de las personas era creer que la Tierra era plana. Por esa razón había mucho temor de viajar por los mares, porque la gente creía en el siglo XV de que al navegar por los mares en algún momento podía llegar al fin del planeta, y habían historias de que los barcos se caían a precipicios, en fin. Miren, profesor no es muy bueno para el dibujo, pero vamos a tratar de hacer la silueta del continente americano, del continente nuestro. Y bueno, nuestro continente es uno solo que se subdivide en tres partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Al otro lado yo tengo el continente de Europa, al lado de Europa tengo el continente de Asia, abajo de Europa tengo el continente de África y por aquí hacia un costado más acá tengo el continente de Oceanía. Para que nos contextualicemos, coloquémosle los nombres. Este es el continente de Asia, este va a ser el continente de Europa, este va a ser el continente de África, este sería el continente de Oceanía y este de aquí sería nuestro continente, el continente de América. Entonces, la clase de hoy día de los viajes de exploración nos vamos a centrar a finales del siglo XV, por ahí por el año 1480, 1485, en donde en este tiempo se creía que la Tierra era plana. Entonces, si yo recuerdo el nombre de los océanos, este océano que separa a América con Europa, este océano que está acá, se conoce con el nombre del Océano Atlántico. Este de aquí se conoce como el Océano Índico. Este de acá es el Océano Pacífico. Y como la Tierra es redonda, eso quiere decir de que si yo ahora esta pizarra la junto, esta punta de acá con esta punta de aquí, entonces esta punta se une con esta. Entonces aquí también tengo Océano Pacífico. No es que existan dos océanos pacíficos, es uno solo, sino como la Tierra es redonda, al unirlos se van a juntar, ¿me entienden? Entonces nuestro continente, América, estuvo mucho tiempo solito, abandonado, porque ¿quién se iba a atrever a cruzar el océano en un barco si se creía que la Tierra era plana? Entonces, por ese motivo vamos a hablar de los viajes de exploración, de los primeros marinos importantes que se atreven a recorrer los mares, rompiendo los miedos que había de que la Tierra era plana. Entonces, miren, acá donde yo voy a hacer un puntito, que fue más o menos lo que vimos en la clase anterior, lo vamos a repasar. En ese puntito de ahí, yo voy a colocar que aquí se encuentran las famosas Indias Orientales. Ya por eso esta razón se llama Océano Índico, porque está cerca de las Indias. Y aquí en las Indias, queridos alumnos, se encontraban las famosas especies. ¿Qué son las especies? Las especies son los condimentos, el ají, el comino, todas estas cositas que se le echan a las comidas para que queden mejor. Miren, aquí lo que yo voy a marcar con azul ahora, este es el famoso mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo es un mar famoso porque conecta tres continentes. Miren, a través de los barcos conecta Europa con África, África con Asia. Y al salir del mar Mediterráneo me da salida hacia el Atlántico. Este mar Mediterráneo, los marinos del siglo XV ya lo conocían y sabían de que si pescaban un barco y lo navegaban iban a llegar a tierra firme y no al fin del mundo. No era lo mismo que viajar por los océanos, porque por aquí estaba el temor de llegar a que la tierra termine.
Entonces, ¿qué hacían los marinos europeos? Principalmente marinos de España y Portugal, cruzan el mar Mediterráneo con sus barcos, llegan a África, continúan por tierra por aquí y finalmente hacen una ruta marítima por acá y llegan a las Indias Orientales. Y cuando llegan a las Indias Orientales, estos marinos cargaban sus barcos, ¿cierto?, con las famosas especies y se venían a España o a Portugal y se vendían a muy buen precio. Hasta aquí toda la historia continúa bien. Seguramente algún alumno me dirá, profe, ¿por qué no lo hacían por tierra más fácil? Sí, pero recordemos que estamos en estos años en donde bien poco se conocía el mundo y aparte se creía que la tierra era plana. Entonces, España y Portugal constantemente viajan, cruzan el mar Mediterráneo, continúan por África y llegan hasta las Indias Orientales a buscar las especies. Todo bien aquí hasta que en un momento de la historia llega un imperio poderoso, el famoso Imperio Turco, y se apoderó de todo este sector. Entonces el Imperio Turco, al apoderarse de este sector, cortó el paso, no dejó pasar ningún barco más por aquí. Entonces ahora los europeos entran en un problema. ¿Cómo hago para llegar a las Indias Orientales? Porque el único camino que conozco está bloqueado por el Imperio Turco. Y los turcos eran malos, dijeron que ningún barco podía pasar y si los barcos pasaban por aquí se les cobraba tributo o se iban a la guerra o los atacaban, en fin. Por esa razón, ahora los principales marinos de Europa empiezan a ¿qué cosa? A hacer viajes de exploración, de explorar, de buscar nuevos caminos para llegar ¿a dónde? A las Indias. ¿Por qué a las Indias? Porque estaban las especies y las especies se vendían a muy buen precio y el único camino que se conocía está bloqueado ¿por quién? Por los turcos. Y aquí es cuando empiezan muchos marinos, ¿cierto?, a tratar de buscar rutas alternativas o caminos distintos para poder llegar a las Indias Orientales. La clase pasada yo les dije que un marino llamado Bartolomé Díaz, vamos aquí a hacer a Bartolomé Díaz, sale a buscar un camino para las Indias, pero él por temor navegó solamente por los bordes del continente de África. Entonces Bartolomé Díaz viene por aquí y llega solamente hasta este sector de acá, que en esos tiempos se conocía como el Cabo de Buena Esperanza y hoy en día es Sudáfrica. Bartolomé Díaz llegó hasta este punto, no quiso seguir navegando, seguramente por temor, por la creencia de que podía llegar al fin del mundo, por lo tanto Bartolomé Díaz se devuelve a Portugal. Aquí es cuando llega otro marino llamado Vasco de Gama y Vasco de Gama hace la misma ruta de Bartolomé Díaz buscando este camino para llegar a las Indias porque este estaba bloqueado y Vasco de Gama se arriesga más. Llega hasta Cabo de Buena Esperanza o Sudáfrica hoy en día, pero se arriesgó y continuó su viaje, ahora pasó por el Océano Índico, continuó su viaje y logró llegar a las Indias Orientales. Por otro camino, porque por el mar Mediterráneo ya no se podía por los turcos. Entonces Vasco de Gama se regresa y es recibido como un dios en Portugal porque logró llegar a las Indias. Y aquí es cuando España entra en un problema, porque Portugal llegó a las Indias gracias a Vasco de Gama. Aquí es cuando llega Cristóbal Colón y le ofrece a los reyes de España un camino para llegar a las Indias. Cuando el rey le pregunta qué camino vas a hacer y Colón le dice que quiere cruzar el océano Atlántico, los reyes de España no autorizan el viaje porque piensan que era un desastre el viaje porque Colón iba a llegar al fin del mundo. Como en la clase pasada les comentaba, la reina de España, ¿cierto? Isabel la Católica es la que cree en Cristóbal Colón y le compró y le financió 3 barcos para hacer este viaje en donde supuestamente Colón andaba buscando las Indias Orientales. Estos son los 3 barcos o las 3 carabelas famosas que se conocen como la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces Colón, el 3 de agosto del año 1492, por eso le decía que estamos a finales del siglo XV, Colón el 3 de agosto sale con su expedición hacia el Océano Atlántico en busca de las Indias Orientales. Cruzó y cruzó el Océano Atlántico y el 12 de octubre, 2 meses y medio después, llega a las islas que están por este sector y ahí cuando un marino llamado Rodrigo de Triana dice tierra a la vista y Colón desembarca en este sector de América, pero Colón llegó a América y Colón pensó que había llegado a las
Indias Orientales. Por eso cuando salen los primeros nativos a recibir estos barcos, Colón los llamó indígenas, asumiendo que estaba en las Indias. Más o menos esto hablamos en la clase pasada, pero aquí Colón se regresa de nuevo a España y el rey le pregunta: ¿y cómo te fue en tu viaje? Muy bien, dice Colón. ¿Y dónde están las especies? Colón no puede mostrar especies porque no encontró las especies, porque no estaban acá, las especies están al otro lado del planeta. Entonces, para que le crean a Colón, Colón llevó frutas, llevó nativos. Colón viajó muchas veces más después, hizo 4 viajes más, pero nunca supo que las tierras que había pisado eran este continente, América. No supo eso, murió creyendo que estaba en las Indias Orientales. Aquí es cuando les quiero contar ahora que un marino, que es uno de los más importantes en la historia, que es el marino llamado Hernando de Magallanes, se arriesga a hacer una aventura que es una de las aventuras más impresionantes en la historia. Hernando de Magallanes pesca sus barcos y se pone a recorrer el mundo, cruza el océano Atlántico, llega a los bordes de América del Sur, pasa por Brasil, por los bordes, continúa por acá, y cuando va llegando a esta partecita de acá, que es la parte más austral de América, donde aquí incluso está la región de Magallanes, capital Punta Arenas, que lleva el nombre por este marino, por Hernando de Magallanes. Entonces Hernando de Magallanes, cuando pasa por este sector, la historia cuenta que aquí dar la pura vueltecita le costó mucho, porque le tocó en este sector tormentas, le tocó lluvia, le tocaron grandes olas. Entonces, le costó tanto pasar por aquí, dar esta vuelta con sus barcos, que cuando logró pasar o dar la vuelta, la historia cuenta de que al otro día amanece con un enorme sol. Entonces Hernando de Magallanes se da cuenta con su visión de que tiene un enorme mar más, y a este mar nuevo para ellos lo bautizó como Océano Pacífico, dando a entender paz, tranquilidad, después de haber pasado por acá. Miren, Hernando de Magallanes, cuando recorre esta zona, le llamó la atención puntitos rojos que vio por muchas partes, y esos puntitos rojos eran las fogatas que tenían los pueblos originarios de este sector, los Alacalufes, los Yaganes, los Selma. ¿Y por qué? Para resguardarse del frío. Por eso Hernando de Magallanes, cuando pasa por este sector, bautizó a esta tierra como la Tierra del Fuego. ¿Por qué? Por las fogatas que vio, que hoy en día mantiene incluso este nombre, Tierra del Fuego, y esta región es la región de Magallanes en honor a este marino. Hernando de Magallanes continúa con su viaje, su travesía, ahora está cruzando el Océano Pacífico, continúa su viaje, y como la Tierra es redonda, aparece por el otro lado. Continúa navegando, y la historia cuenta que en una isla que hoy en día se llama Filipinas, decide desembarcar para seguramente cargar víveres, agua, alimentos, y aquí en Filipinas lamentablemente Hernando de Magallanes es asesinado por los nativos y muere en Filipinas. Por ende no podían parar el viaje. Aquí entra otro marino llamado Sebastián Elcano, y Sebastián Elcano es el que asume el control. Continúa su viaje, continúa navegando. Este fue un viaje que duró casi 3 años, continúa, y llegaron al mismo lugar de donde salieron, pero por el otro lado. Entonces, el viaje de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿qué comprobó? Comprobó que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda, y por más que viaje por los mares, no voy a llegar al fin del mundo, porque el fin del mundo no existe. Entonces, los viajes de exploración, de manera síntesis, se refiere básicamente a este buscar de rutas, ya que los turcos habían tomado el camino para llegar a las Indias. Este acontecimiento, que los turcos otomanos se toman el mar Mediterráneo, ¿qué ayudó? Ayudó a los viajes de exploración, y con estos viajes de exploración se llegó a América, y con los viajes de exploración se comprobó que la Tierra era redonda. ¿Quiénes son los marinos importantes? Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano y Cristóbal Colón. ¿En qué contexto? Finales del siglo XV, inicio del siglo XVI. ¿Qué fue lo que se logró? Llegar a América y que la Tierra es redonda. Así que, queridos alumnos, espero que les haya gustado esta clase. No se olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Si guste, deje algún mensajito por ahí. Y espero que esta clase haya sido de su provecho. Que estén bien. Un saludo para ustedes y nos vemos en la siguiente. Adiós.